Corre el año de 1601. El invierno muerde con sus dientes filosos las piedras de un convento perdido, allí donde el mundo parece reducirse a silencio y a las huellas de las caravanas que cruzan la escarcha. Los muros de ese convento resguardan un secreto que no amenaza a reyes ni a dogmas, pero sí a la raíz misma de todo poder, un simple cuaderno de campo, un libro titulado sin pretensiones, mapa de presentimientos verificados. Su cubierta, austera, su contenido, inasible para cualquier inquisidor porque no habla de herejías, ni de rebeliones, ni de doctrinas rivales. Solo narra, con la paciencia de quien recoge rocío, una colección de relatos sencillos y, sin embargo, imposibles de refutar. Hay navegantes que cambiaron de rumbo porque sintieron una punzada en el pecho y evitaron tormentas nunca vistas por ojo humano, madres que despertaron sobresaltadas segundos antes del llanto de un hijo en otra ciudad, como si un hilo invisible traspasara la distancia y la vigilia, mercaderes que, obedeciendo un escalofrío, postergaron la venta de su grano y así salvaron toda una cosecha del colapso de precios. ¿Por qué habría de temerse a un libro así? ¿Qué amenaza representa, sino la posibilidad inaceptable de que cada individuo, sin mediadores, sin ritos oficiales, sin filtros de autoridad, pueda leer las corrientes sutiles del mundo y elegir en consecuencia? El terror no está en los hechos, al fin y al cabo, quien puede probar un presentimiento, sino en la propuesta insoportable que encierra, la autonomía perceptiva, el derecho irreductible a percibir sin permiso, a confiar en la señal interior por encima del ruido impuesto. Aquello que ningún imperio puede controlar, ni ningún sistema domesticar, es la lucidez sutil que surge cuando la mente y el cuerpo aprenden a leerse a sí mismos, cuando el saber ya no viene de afuera, sino que brota como manantial íntimo y silencioso. No es extraño, entonces, que un día de ese invierno áspero, bajo la mirada gélida de los superiores, el cuaderno fuera arrojado a las llamas en el patio central. La excusa fue la misma de siempre, superstición peligrosa. El miedo, el verdadero, estaba en otra parte. Pero el fuego, como ocurre siempre con aquello que llega tarde, solo devoró el papel, nunca la técnica. Porque lo esencial, la respiración que ordena el corazón, las preguntas sembradas en silencio, los diarios donde se anotan señales y correlaciones, ya vivía en la memoria del cuerpo, en las manos que trenzan el pan al alba, en la plegaria de los orantes, en el ritual cotidiano de médicos, mercaderes y místicos que practicaban sin nombre lo que ningún decreto podría prohibir. Este libro que tienes ahora entre manos, o, acaso, que llevas en el oído mientras caminas, mientras sueñas, mientras decides, es la reconstrucción de ese mapa. No pretende crear una nueva superstición ni pedirte fe ciega en milagros. Aquí se une la física moderna, la que revela correlaciones no locales y anticipaciones preconscientes, con la mística perenne que siempre supo que el cuerpo es laboratorio de lo invisible. Se reconstruye paso a paso el lugar íntimo donde la intuición deja de ser un susurro brumoso y se convierte en dato y en decisión. Se revela, también, la trama que los poderes prefieren mantener oculta, mientras te educan en el ruido. Las élites afinan su capacidad de escuchar la señal, de leer lo sutil y de actuar antes de que la evidencia sea palpable. Si has llegado hasta aquí, si decides continuar, hay un pacto sencillo que te propongo. Practica a diario aunque solo sean 2 minutos, observa lo que tu cuerpo responde y anótalo sin juicios ni prisas. Y, por encima de todo, jamás uses este poder para rebajar o violentar la dignidad de nadie. Porque el verdadero mapa que sobrevive al fuego es aquel que cada uno dibuja dentro de sí, cuando escucha, cuando respeta, cuando elige y cuando cuida. Y ese, te aseguro, ningún poder podrá jamás quemar. Intuición cuántica, la habilidad prohibida que cambiaría tu vida. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La señal antes del tiempo, oráculos, profetas y pilotos sin brújula. Imagina el instante anterior a toda palabra, cuando la humanidad aún no nombraba el fenómeno pero ya experimentaba su fuerza.
Antes de la palabra intuición, antes incluso del concepto, la vida humana transcurría acompañada por una corriente subterránea de avisos, destellos, punzadas y certezas que ningún argumento podía justificar, pero que, una vez escuchadas, solían salvar del desastre o abrir rutas inesperadas hacia la fortuna. Este capítulo es la búsqueda del origen, no como arqueólogo que recolecta ruinas muertas, sino como alquimista que enciende brasas aún vivas en la memoria colectiva, de donde viene la señal. Cuando comenzamos a olvidarla o a ridiculizarla. ¿Qué ocurre en el instante en que el cuerpo sabe algo que la mente ignora? Los antiguos lo sabían, aunque usaban nombres y formas diferentes para invocar el misterio. Los griegos de Delfos tallaron en piedra la advertencia definitiva: conócete a ti mismo. Pero, ¿qué significa conocerse si no es afinar el oído interno hasta escuchar los susurros antes de que la mente los vista de palabras? En los templos de Apolo, la pitonisa no razonaba sus respuestas, sino que las veía surgir de una fuente que no le pertenecía del todo, como quien traduce el viento en lenguaje. Esa fuente no es propiedad de sacerdotes ni de místicos retirados. Es un estrato fundamental del ser humano, un derecho de nacimiento que las instituciones han intentado privatizar bajo el nombre de revelación o profecía. En los desiertos del esicasmo, los monjes respiraban en silencio hasta que el corazón mismo se volvía oración y escucha. No buscaban la respuesta lógica, sino el pulso vivo de la realidad que precede a la lógica, el movimiento sutil que anuncia los acontecimientos antes de que estos se precipiten en la materia. El esicasta, sentado en la penumbra, repetía el Señor Jesús: ten piedad de mí, no como súplica desesperada, sino como técnica precisa para acallar el ruido mental y dejar que el corazón, ese órgano marginado por la modernidad, volviera a ser brújula. En Oriente, los suttas budistas hablan de prajñi, una sabiduría que no es concepto, sino visión directa. Quien ha conocido prajñi no necesita argumentar su certeza, porque su cuerpo entero ha visto la verdad desnuda, como quien se asoma a la lumbre y no puede negar el calor. Aquí la intuición se despoja de sentimentalismo y superstición, se vuelve un dato experimentable, una visión interior cuyo único aval es la transformación que produce en quien la sigue. La tradición hebrea introduce la ruaj, el soplo inteligente, esa brisa que visita a los profetas y los hace hablar sin haberlo planeado. La ruaj no consulta la agenda ni obedece a la reputación, desciende sobre quien ha preparado el corazón y desarmado la vanidad. La Biblia, mal leída, convierte al profeta en un intermediario inalcanzable; bien leída, revela que el soplo puede cruzar el umbral de cualquier pecho abierto al asombro. Incluso los mercaderes fenicios, que cruzaban mares antes de los mapas confiables, sabían que no bastaba el astrolabio ni la posición de las estrellas. Había noches en que una punzada en el pecho, una sombra repentina sobre la piel, un silencio inexplicable en la tripulación les obligaba a cambiar de rumbo. No era superstición, era el arte de sobrevivir en lo incierto, afinando cada sentido hasta captar señales que la razón no puede traducir, pero que la vida, generosa, premia cuando son obedecidas. ¿Por qué, entonces, una humanidad que veneró la señal ha terminado por degradarla al rango de corazonada irracional? El tránsito es histórico, político y, sobre todo, conveniente para quienes necesitan súbditos previsibles. A medida que las estructuras de poder se afianzaron, el derecho a la percepción directa se convirtió en amenaza. ¿Cómo puede gobernarse una multitud capaz de anticipar el desastre, de eludir la manipulación, de tomar decisiones alineadas con una verdad íntima y no con el miedo colectivo? Así, la señal fue ridiculizada, marginada a los márgenes de la psicología, relegada a relatos de viejas, hasta que la ciencia moderna, sin proponérselo, comenzó a redescubrir su realidad bajo nombres menos peligrosos: memoria implícita, anticipación preconsciente, correlaciones no locales. Aquí, el lector atento merece una revelación. La intuición, lejos de ser un residuo evolutivo, es la forma más avanzada de procesamiento de información disponible para el ser humano. Antes de que un evento ocurra, el cuerpo ya lo presiente, anticipando consecuencias por correlaciones que la mente consciente ignora. En física cuántica, las correlaciones no locales desafían la lógica del tiempo lineal. En neurociencia, el cuerpo responde a estímulos futuros con cambios mensurables en la fisiología. Lo que llamamos presentimiento no es una superstición, sino un dato experimentalmente verificable, aunque incomode a quienes aún necesitan certidumbre para sentir control.
Permíteme abrir una puerta aún más íntima. ¿Alguna vez has sentido ese escalofrío leve antes de recibir una noticia inesperada? ¿O ese silencio peculiar antes de que suene el teléfono? ¿O la repentina certeza de no tomar una calle, solo para enterarte después de un accidente? No se trata de milagros, es la tecnología evolutiva de la percepción operando por debajo de la conciencia, filtrando millones de datos hasta destilar una señal que, si se escucha, puede transformar el destino. Hay una práctica sencilla pero revolucionaria que llamo escuchar el borde. Durante 3 días, proponte registrar todas las microseñales previas a eventos triviales, el timbre antes de que llegue una visita, la inquietud antes de un mensaje, el calor o el frío repentino en la piel justo antes de recibir una noticia. No intervengas, no juzgues, solo observa y anota. Lo importante no es acertar, sino descubrir el hilo sutil que conecta lo invisible con lo visible, el mundo interior con el acontecimiento externo. Es en ese borde, ese umbral, donde la intuición revela su verdadero poder, no es adivinación, es resonancia entre cuerpo y mundo, entre memoria y porvenir. Permíteme compartirte un secreto del aire, guardado en diarios polvorientos y conversaciones de cabina. Hay pilotos comerciales que han anotado, a lo largo de años, decenas de desvíos inexplicables de ruta, tomados a última hora por una inquietud imprecisa, y que, al cotejar después los reportes, resultaron ser salvadores, tormentas que nadie previó, fallas que el radar no captó, condiciones que hubieran puesto en riesgo cientos de vidas. 27 veces, escribió uno de ellos, sentí en la palma de la mano izquierda un hormigueo extraño, 27 veces desvié el vuelo, 27 veces, al leer el informe, comprobé que ese leve temblor fue mi único instrumento real. En otro extremo del tiempo y la geografía, una abadesa acostumbraba a describir, en su diario comunitario, lo que llamaba golpes de luz previos a las decisiones importantes del convento. Sin buscarlo, la comunidad comenzó a cotejar actas. Cada vez que ella anotaba un golpe de luz, la decisión tomada en ese estado tenía una tasa de éxito y armonía radicalmente mayor que aquellas discutidas bajo presión o argumento lógico. No era milagro ni privilegio espiritual, era una disciplina de escucha, una disposición a registrar lo que la mente no explica, pero el corazón ya sabe. Al recorrer esta genealogía, se hace evidente el crimen silencioso de la modernidad. No haber erradicado la señal, sino haber convencido al individuo de que es un defecto, una debilidad. No lo es. La intuición es el derecho soberano a leer la corriente subterránea de la vida sin necesitar intermediarios. Es la memoria implícita que ordena tus gestos antes de que los justifiques. Es la anticipación preconsciente que organiza tu destino cuando confías en la vibración más allá del miedo. Pregúntate, al terminar este capítulo, ¿cuántas veces has callado una señal interior por vergüenza, por miedo al ridículo, por confiar más en el protocolo ajeno que en la sabiduría de tu carne? ¿Cuántos rumbos no tomaste por negar el aviso leve del cuerpo? La historia entera de la intuición humana es la historia de una emancipación pendiente. Recuperar el derecho a escuchar, a actuar y a verificar sin pedir permiso. Quien quiera avanzar en este camino, que escuche el borde y lo anote, que siga la señal aunque nadie la valide. Que recuerde que, bajo la superficie de lo ordinario, una corriente de avisos y certezas susurra siempre a quien se atreve a preguntar. Porque el tiempo, ese tirano aparente, no tiene dominio sobre el corazón que sabe, antes de que la mente comprenda, cuál es el próximo paso. El secreto está en no esperar que te lo expliquen, el secreto es practicar, registrar, y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Así comienza el verdadero mapa, no en los libros prohibidos, sino en la atención viva a lo que el cuerpo, el corazón y el misterio revelan antes del tiempo. Capítulo 2. El corazón como brújula, coherencia y el arte de formular la pregunta. La intuición no es un relámpago etéreo flotando sobre el cuerpo, ni una idea difusa al margen de lo real. Quien persigue la señal como si fuera un susurro sin raíces se condena a la frustración. La verdad es otra, más encarnada, más humilde y también más poderosa. La intuición se ancla en la carne, respira en el ritmo de los órganos, emerge cuando la fisiología deja de ser ruido y se convierte en partitura ordenada. No hay oráculo sin tierra. Y en esa tierra, el corazón no es solo una metáfora sentimental sino la piedra angular de todo mapa interior.
Durante siglos, las tradiciones espirituales más refinadas intuyeron, o supieron sin sombra de duda, que el corazón no era simplemente una bomba de sangre, sino un centro de inteligencia autónoma, dotado de su propio sistema nervioso, de ritmos que instruyen al cerebro y no solo lo obedecen. Los místicos cristianos hablaban de la oración del corazón como la práctica capaz de reconciliar el caos mental y devolver al humano su eje perdido. Repetían con insistencia la oración breve, no para convencer a un Dios lejano, sino para afinar el cuerpo, como quien tensa la cuerda de un laúd hasta que vibra en la nota justa. En el silencio de las celdas, las pulsaciones del pecho se volvían latido compartido con el universo. El monje experimentaba, quizás sin saberlo, el fenómeno que la ciencia moderna llamaría coherencia cardíaca, ese instante en que la variabilidad de los latidos se organiza en una onda limpia, armoniosa, como si la sinfonía biológica encontrara al fin su director. No es casualidad que los sufíes, herederos de sabidurías más antiguas, hayan dedicado generaciones a perfeccionar el arte de la respiración rítmica. La danza derviche no solo eleva el espíritu, regula la coherencia entre mente y corazón. Los ejercicios de Prima en la India, mucho antes de que la medicina occidental sospechara la existencia de un sistema nervioso entérico en el pecho, enseñaban a inhalar y exhalar en tiempos precisos, a llenar el corazón de una atención suave, casi maternal, hasta que el pensamiento se aquieta y surge, nítida, la primera señal. El corazón, por tanto, no solo bombea vida, la organiza. No solo reacciona, inicia. Y es en ese dominio sutil donde la intuición encuentra un canal claro, sin distorsión. ¿Cuántas veces has sentido una verdad física en el centro del pecho, antes de que la mente encuentre palabras para ella? ¿Cuántas veces una pregunta se disolvió en el latido, y al abrir los ojos todo parecía obvio, como si la respuesta hubiera estado siempre allí, esperando un ritmo limpio para pronunciarse? La ciencia, con su torpe pero honesta insistencia en la medición, ha llegado a verificar lo que los místicos sabían por experiencia directa. Cuando el corazón entra en coherencia, ese patrón de variabilidad cardíaca armónica, el cerebro deja de disparar señales caóticas, la percepción se amplía y la intuición surge como un faro en la niebla. No es magia, es fisiología elevada a su máxima potencia. El corazón dicta la pauta y el cerebro obedece, alineando la química, el pulso, la atención. Y en ese estado, las preguntas cobran otra calidad, las respuestas ya no son fruto de la ansiedad ni del cálculo, sino de una evidencia sentida. Aquí emerge el primer secreto revelado de este capítulo. La señal clara solo aparece cuando la pregunta se siembra en un terreno fértil, y ese terreno es la coherencia fisiológica. Una pregunta lanzada desde la prisa o el miedo será respondida por la confusión. Solo una pregunta formulada cuando el corazón vibra en paz puede invocar una señal confiable. La antigua sabiduría lo intuía. Antes de preguntar al oráculo, era preciso purificar el cuerpo, calmar el espíritu, respirar con gratitud. No era superstición, sino técnica. El cuerpo necesita sentirse a salvo, integrado, para dejar aflorar las respuestas sutiles. Detente un momento y experimenta el protocolo ancestral y moderno al mismo tiempo. Siéntate en silencio y coloca una mano suave sobre el pecho. Inhala contando 5 tiempos, sostén un instante ese aire como quien guarda un tesoro, y exhala en otros 5 tiempos, vaciando no solo los pulmones, sino las tensiones acumuladas en el día. Haz esto 3 veces, sin urgencia, con la conciencia puesta en el latido y no en la mente. Cuando notes que la respiración se ha vuelto más lenta, que el corazón pulsa con una regularidad apacible, permite que surja en tu memoria una escena, un rostro, un instante de gratitud auténtica, pequeña, si es necesario, pero real. Deja que ese sentimiento llene el espacio interno. Solo entonces, formula la pregunta que necesitas sembrar. No te permitas divagar, la pregunta debe ser breve, binaria, inequívoca. El corazón responde mejor a lo sencillo, sí o no, ahora o después, camino A o camino B. Las preguntas enredadas generan respuestas confusas, las preguntas limpias abren paso a la señal. Ahora viene la segunda clave, registra la primera sensación física que emerge tras la pregunta. No la juzgues, no la analices, solo obsérvala.
Puede ser una expansión leve en el pecho, un cosquilleo en la garganta, una presión en el vientre. Escribe lo que sientes, aunque te parezca insignificante. Lo que hoy parece una nota sin importancia será, en días o semanas, la clave de un idioma personal. Así se construye el verdadero diccionario de la intuición, no en libros ajenos, sino en la cartografía viva de tu propio cuerpo. Permíteme ilustrar con una parábola de la vida real un equipo de trabajo, desgastado por decisiones lentas y discusiones interminables, decidió probar un experimento sencillo durante una semana. Antes de cada reunión, todos se sentaban en silencio y practicaban 2 minutos de respiración coherente. Inhalar 5, exhalar 5, evocando gratitud o calma. Nadie hablaba hasta que la respiración de todo el grupo se aquietaba. Solo entonces, el líder formulaba una pregunta clara sobre el punto a decidir. Lo que ocurrió fue asombroso, el tiempo dedicado a las discusiones se redujo a la mitad en una semana. Las decisiones se volvieron más ágiles y los desacuerdos menos violentos. No cambiaron la agenda, ni los roles, ni las reglas. Solo cambiaron el estado interno desde el cual preguntaban y respondían. La coherencia del corazón, colectiva, se volvió brújula y acuerdo. ¿No es acaso este el secreto que todas las escuelas iniciáticas trataron de preservar bajo 1000 velos? Que la verdad es accesible, pero no desde la prisa ni la neurosis, sino desde la vibración ordenada de un corazón en paz. Las decisiones más importantes no nacen de la angustia, sino de la serenidad fisiológica. El arte de preguntar, entonces, es el arte de preparar el terreno interno para que la respuesta, cuando llegue, no se distorsione en el eco de nuestros miedos. Vuelve ahora a ti. ¿Cuántas preguntas de tu vida han sido sembradas en la confusión y no en la coherencia? ¿Cuántas veces has buscado respuestas urgentes solo para recibir señales contradictorias? La buena noticia es que la brújula está allí, esperando ser calibrada. Basta con respirar, con sentir, con formular la pregunta limpia y registrar la respuesta sutil. No necesitas templos ni gurús, solo disciplina humilde y un diario donde anotar lo que el cuerpo susurra. No te sorprendas si, al principio, la mente duda o ridiculiza el proceso. La cultura moderna entrena a sus hijos en el arte de la dispersión, no en la escucha interna. Pero persiste. A medida que repitas el protocolo, 3 minutos, respiración, gratitud, pregunta, registro, la señal se volverá cada vez más clara, las decisiones más sencillas, la vida menos caótica. Descubrirás, como han descubierto los iniciados de todas las épocas, que el corazón, en coherencia, es una brújula infalible. Que no hay pregunta esencial que quede sin respuesta cuando es sembrada en terreno fértil. Aquí termina este tramo del viaje, no con una conclusión, sino con una invitación. Haz de cada pregunta un ritual de coherencia, de cada decisión, una oportunidad de escuchar la verdad física de tu corazón. Así, paso a paso, la intuición dejará de ser un destello caprichoso y se convertirá en la brújula firme que guía tu camino incluso cuando todas las luces externas fallan. Capítulo 3. Vagos, la cuerda que baja al cielo. Hay hilos invisibles que atan la mente al cuerpo y la conciencia a la paz, pero pocos son tan decisivos como el nervio vago. Pronunciar su nombre es invocar la memoria de rutas antiguas, puentes secretos entre el cielo de la lucidez y la tierra del cuerpo vivo. Imagina una cuerda invisible que desciende del cráneo hasta lo más hondo del abdomen, entretejiendo pulmones, corazón, vísceras y voz, y que cada vibración en esa cuerda es un mensaje: tranquilidad, claridad, refugio, apertura. ¿Quién ha sentido esa calma dulce después de una carcajada profunda o de un canto sostenido en la penumbra? ¿Quién no ha experimentado, en medio de la tormenta, el milagro sutil de una respiración que alarga la exhalación y con ello aquieta el alma? El nervio vago es la ruta donde paz y lucidez viajan, es la puerta trasera del sistema nervioso, el cable maestro que reequilibra los extremos, la cuerda de la que el alma puede tirar cuando la mente parece naufragar. Mucho antes de que la medicina lo describiera en latín, los monjes tibetanos lo sabían sin nombrarlo. En sus monasterios suspendidos entre la nieve y la plegaria, repetían vocales largas durante horas, sintiendo como el cuerpo entero vibraba en una resonancia inexplicable.
Se cuenta que un anciano lama podía reducir su pulso a voluntad y resistir el frío mortal del Himalaya tan solo modulando la voz, como si su canto tejiera una manta invisible de calor. En otro continente, las madres del Mediterráneo acunaban a sus hijos con nanas prolongadas, repitiendo sílabas que no significaban nada y sin embargo calmaban todo: la fiebre, el miedo, el insomnio, la angustia del mundo comprimida en el pecho de un niño. Ninguna sabía que estaba afinando el tono vagal de su hijo, elevando su resiliencia, entrenando su corazón para no temerle a la vida. ¿Y qué es ese tono vagal que aquí se menciona con reverencia? En términos de ciencia moderna, es la medida de la flexibilidad de tu sistema nervioso. Es el barómetro que predice si tu mente será capaz de volver a la calma tras un sobresalto, si podrás pensar con claridad bajo presión, si tu cuerpo responderá con armonía en vez de con rigidez. Un tono vagal alto es un seguro contra el caos emocional. Cuanto más afinada la cuerda, más fácil será transformar la ansiedad en lucidez, la reactividad en elección consciente. El nervio vago es el centinela que modula la lucha y la huida, y cuando aprendes a activarlo, se convierte en tu mayor aliado, tu ancla en medio de cualquier tempestad. Permíteme que revele aquí un secreto práctico, un ritual antiguo disfrazado de ejercicio moderno, la práctica de las 7 vocales. Si alguna vez has sentido que el mundo te desborda, que los pensamientos corren más rápido que el aliento, que la angustia te comprime el pecho, detente. Lleva las manos suavemente sobre tu corazón, cierra los ojos solo hasta entreabrirlos, ese espacio donde la vigilia y el sueño se saludan, y comienza a exhalar emitiendo sonidos abiertos, A, E, I, O, U, repetidos hasta completar 7 exhalaciones profundas. Siente cómo cada vibración relaja la garganta, el pecho, el abdomen. No busques un resultado inmediato, atiende solo a la resonancia, a la ola de calma que desciende, casi imperceptible al principio, pero innegable tras unos minutos. Es como si el canto desplegara un manto de serenidad sobre tu sistema entero, y la cuerda del vago descendiera, fuerte y luminosa, atando tu mente a la tierra. A veces, la vida exige gestos aún más humildes, una simple gárgara de claridad al despertar, el agua fría deslizándose por la garganta, o el llamado cold splash matutino, un chorro breve de agua fresca en el rostro que no solo despierta la piel, sino que activa reflejos antiguos, abriendo la puerta al descanso profundo en el cuerpo y a la vigilia en el alma. Estas prácticas parecen triviales, pero su efecto es profundo, como las llaves que abren cámaras secretas. Cada una va despejando un poco más el camino para que la paz descienda. El nervio vago, así estimulado, se convierte en la cuerda que baja al cielo y lo amarra, aunque sea un instante, al corazón humano. A lo largo de la historia, quienes aprendieron a dominar esta cuerda invisible obtuvieron una ventaja misteriosa sobre el sufrimiento y la confusión. Hay historias que la ciencia aún estudia con asombro. Una programadora, devastada por ataques de pánico que la arrinconaron durante meses, incapaz de sentarse frente a su computadora sin sentir que el aire se volvía veneno, decidió, como último recurso, dedicar 21 días a prácticas simples, vocales, respiración profunda, gárgaras suaves cada mañana, agua fría, manos sobre el pecho. No tomó ningún fármaco, no recurrió a terapia tradicional. Al terminar el ciclo, los ataques habían desaparecido. No fue magia, sino la activación disciplinada de su propio cable maestro, el regreso a una flexibilidad perdida en la infancia. En otro rincón del mundo, un violinista que solía bloquearse antes de cada concierto aprendió a regular su nervio vago con las mismas técnicas y, con el tiempo, transformó el escenario en un espacio de flujo y apertura, allí donde antes solo había temblor y miedo. Quizá pienses que esto no tiene nada que ver contigo, que solo es útil para místicos o enfermos, pero detente un instante. ¿Cuántas veces te has sentido preso de un ciclo de ansiedad, de una reacción automática que parece venir de otro mundo? ¿Cuántas decisiones erróneas se tomaron bajo presión? ¿Cuántas palabras duras se dijeron sin el filtro de la serenidad? La cuerda que baja el cielo está en todos, pero muy pocos la afinan. Y aquí una paradoja. En una época que presume de ciencia y tecnología, millones viven sin conocer el instrumento más antiguo de regulación interna. Las élites modernas pagan fortunas por retiros donde se enseña, bajo nombres sofisticados, lo que las abuelas practicaban con canciones y agua fresca. La imitación es simple y radical,
Dedica 3 minutos al día, tan solo 3, a activar tu nervio vago. Hazlo como quien riega una planta rara, sin exigirle flores inmediatas. 7 vocales, una gárgara, un instante de agua fría, manos en el pecho y ojos entreabiertos. No esperes milagros, espera práctica. El cuerpo, como todo lo sabio, responde a la repetición más que a la inspiración ocasional. A las pocas semanas, notarás una diferencia sutil, el estrés te rozará, pero no te atravesará, la mente se abrirá cuando antes se cerraba, la paz se volverá disponible no solo en la soledad del amanecer, sino en la batalla del día a día. No cierres aún este capítulo sin preguntarte de qué forma has ignorado tu propia cuerda maestra. ¿En qué momentos podrías haber bajado el cielo al cuerpo y no lo intentaste por simple desconocimiento? Recuerda, los caminos más poderosos suelen estar ocultos en la sencillez, disfrazados de ejercicios menores, despreciados por la mente que ansía soluciones espectaculares. Pero la historia y la ciencia convergen. Quien aprende a tensar y soltar el nervio vago adquiere un poder manso, profundo, invisible. La paz no es un estado lejano, sino una práctica encarnada, una cuerda que desciende solo para quien la invoca. Y cuando todo lo demás falle, cuando la mente grite, el corazón se acelere y el mundo se vuelva inhóspito, vuelve a las 7 vocales, a la gárgara humilde, al agua fresca, y recuerda, la cuerda que baja al cielo siempre está a mano, esperando ser pulsada por el músico interior. Capítulo 4. Alfabetos del cuerpo, diccionario somático y falsos positivos. Nadie te enseñó tu idioma propio. Viniste al mundo envuelto en la carne y los sentidos, sin manual de usuario, sin diccionario que tradujera los estremecimientos de tu pecho o el nudo en la garganta al lenguaje de la certeza. Aprendiste a hablar el idioma de otros, el de tu madre, el de los libros, el de la autoridad, pero no el lenguaje más íntimo, ese que solo el cuerpo sabe, ese que no necesita palabras, porque es puro acontecimiento. ¿Quién te explicó, cuando sentiste calor inexplicable en el esternón antes de una decisión importante, que eso era certeza y no simple ansiedad? ¿Quién te dijo que la mandíbula apretara, los hombros tensos o el frío súbito en la nuca podían ser advertencias del alma, señales de que algo no encajaba aunque la mente racionalizara? Nadie. Y por eso el error común, confundir intuición con impulso, sabiduría con miedo, presentimiento con deseo disfrazado. En esta escuela silenciosa, la primera lección es la humildad de escuchar sin juzgar. El cuerpo es un archivo viviente de toda tu historia, lo que sobreviviste, lo que callaste, lo que deseaste y reprimiste. Cada huella emocional dejó un surco, una pista, una vibración única. Lo que para ti es expansión en el pecho puede ser para otro un cosquilleo en la nuca. La brújula somática es estrictamente personal, pero responde a leyes universales. Cuando la mente se calma y el corazón entra en coherencia, el cuerpo revela una verdad previa a toda narrativa. Aquí no se trata de leer manuales ajenos, sino de reconstruir tu propio abecedario, letra a letra, sensación a sensación. Los antiguos sabían esto. Los místicos cristianos desarrollaron lo que llamaron discernimiento de espíritus, una capacidad refinada para distinguir entre lo que nace del ego, lo que proviene de lo alto y lo que simplemente es ruido. San Ignacio de Loyola recomendaba registrar, tras cada decisión, el eco interior, paz y claridad, o inquietud y sombra. En la India, la tradición del Veda llamó a esta inteligencia, viveka, la fina discriminación entre lo real y lo ilusorio. En los suttas budistas, la práctica de sati, o plena atención, era la clave para percibir la verdad de las sensaciones antes de que la mente las distorsione. En todas estas sendas se repite la misma paradoja: para escuchar la señal, primero hay que vaciarse del deseo de confirmación. Quien busca solo oír lo que espera, será sordo al lenguaje real del cuerpo. ¿Cómo iniciar este aprendizaje? Imagina un experimento silencioso. Durante 14 días, te propones el reto de mapear tu semáforo interno. Cada vez que debas tomar una pequeña decisión, nada de grandes dilemas, empieza con lo trivial. Detente y observa la reacción corporal. Puede ser elegir una ruta al trabajo, responder o no a un mensaje, aceptar o rechazar una invitación inesperada. Lleva la atención primero al esternón, luego al abdomen, después a la garganta y la mandíbula.
Sientes calor, expansión, ligereza. O más bien presión, frío, contracción, sequedad en la boca. Anota, sin interpretar aún. No digas esto es bueno o esto es miedo, solo describe, como quien registra el clima. La clave está en cotejar. Tras cada pequeña decisión, el resultado, acertaste. ¿O fue un falso positivo? Haz la contraprueba al día siguiente, regresa a la calma, entra en coherencia con la respiración que ya conoces, y repite la pregunta. Si la señal persiste, es genuina, si desaparece o se invierte, probablemente era impulso, miedo o simple costumbre disfrazada. El cuerpo, como todo sabio, repite la verdad con suavidad pero con constancia. Lo falso es bullicioso pero efímero. Déjame contarte un caso real. Un trader minorista, tras años de pérdidas y decisiones erráticas, comenzó a registrar en un diario las señales corporales previas a cada operación. Calor en las manos antes de entrar, presión en el estómago al dudar, ligereza en el pecho cuando sentía que debía esperar. Al principio, confundía todo. A veces el deseo de ganar disfrazaba una señal como intuición, otras veces, el miedo al fracaso le hacía ignorar avisos claros de retirarse. Pero tras varias semanas, y solo al cotejar resultados día tras día, empezó a notar un patrón. Su verdadero, no somático era una presión fría y un leve dolor en la nuca, que nunca fallaba. Cuando obedeció esa señal, aunque fuera contra la lógica aparente del mercado, empezó a cortar pérdidas y, poco a poco, logró pequeñas ganancias sostenidas. No fue milagro, ni suerte, fue la alfabetización de su cuerpo, el arte de distinguir el lenguaje real del cuerpo de los gritos del ego. Aquí surge un dilema necesario, como diferenciar la intuición pura de la impulsividad camuflada, o del deseo urgente disfrazado de certeza. La respuesta, aunque desconcertante, es simple. La señal genuina suele ser tranquila, constante, suave pero firme. No grita, no exige, no te empuja a la urgencia. El impulso, en cambio, siempre viene acompañado de tensión, prisa, sensación de carencia. Haz la prueba en tu vida cotidiana. La próxima vez que sientas una necesidad irrefrenable de actuar, detente y respira, observa el cuerpo, compara esa señal con otras decisiones pasadas. La intuición madura, la que surge de la coherencia y el vacío de expectativas, se sostiene en el tiempo, resiste el paso de las horas sin perder claridad. El deseo disfrazado, en cambio, se disuelve al poco tiempo, como la espuma de una ola en la orilla. Al construir tu propio diccionario somático, te conviertes en cartógrafo de lo invisible. Ya no dependes de gurús externos ni de algoritmos que te digan qué hacer, posees el mapa más preciso, el único verdaderamente infalsificable, porque está escrito en la materia de tu cuerpo, testado por la realidad y validado por la experiencia. Nadie más puede leerlo por ti, y nadie puede manipularlo si eres honesto en el registro. Este es el verdadero empoderamiento, la autonomía perceptiva, la independencia que temen quienes prefieren un pueblo desconectado de sí mismo. Pero no te engañes, la práctica no es garantía de perfección instantánea. Habrá falsos positivos, momentos en que el miedo se disfrace de prudencia, o el deseo de riesgo se pinte de presentimiento. Por eso la importancia del registro diario, la humildad del cotejo, la paciencia de quien sabe que todo aprendizaje es espiral y no línea recta. Recuerda siempre, la señal auténtica es mansa, no exige, la impostora es ruidosa, demandante y ansiosa. ¿Te atreves a empezar este viaje? 15 días, un cuaderno o el blog de tu teléfono, una docena de decisiones cotidianas, y la promesa de no engañarte. Anota, revisa, compara. Observa si la señal persiste al regresar a la calma. Prueba, si te es posible, a decidir según la señal menos ruidosa, la más constante. Tal vez te sorprenda descubrir que, a pesar de toda la educación que recibiste para vivir desde la mente, tu cuerpo llevaba siglos aguardando que le hicieras caso. Al hacerlo, quizá descubras, como muchos antes, que la brújula verdadera nunca estuvo afuera, y que tu idioma propio es el más ancestral de todos, el que solo se revela en el silencio, la escucha y la honestidad radical. Cuando te domines en este arte,
Lo sabrás sin palabras, la certeza será una expansión cálida en el pecho, el no será una presión serena, la decisión correcta resonará en cada célula como una melodía antigua. El resto es práctica, error, ajuste. Así se escribe tu diccionario, así se recupera la dignidad perceptiva que siempre fue tuya y que, a partir de hoy, nadie podrá arrebatarte. Capítulo 5. Silencio táctico, ayuno de ruido y recuperación de la sensibilidad. Vivimos en una época donde la señal, tan cuidadosamente afinada por los antiguos, se disuelve en el océano interminable del ruido moderno. Si alguna vez sentiste que el mundo grita demasiado fuerte como para escuchar tu propia voz interior, no es casualidad, ni debilidad, es diseño. Porque la señal existe, pero se pierde en la cascada incesante de notificaciones, en el zumbido persistente del cortisol crónico, en la luz azul que invade las noches y silencia la secreta sabiduría del cuerpo. El drama de este tiempo es la pedagogía del ruido, una conspiración suave, casi invisible, que educa a cada generación a ignorar sus propios presentimientos y a obedecer, sin vacilación, los dictados de la urgencia colectiva. Pero hubo un tiempo, y puede volver a verlo, en que el silencio era el maestro supremo, el laboratorio donde la sensibilidad se restauraba y la señal se hacía audible, no como grito, sino como susurro confiable. Piénsalo, los grandes místicos y científicos, los navegantes y sanadores, todos buscaron el desierto en algún momento de sus vidas. Los claustros, los retiros, los largos paseos solitarios no eran simple ocio ni extravagancia. Eran el terreno fértil donde el ruido cedía ante la presencia, donde la mente, privada de estímulo constante, recordaba su habilidad para percibir lo sutil. ¿Por qué crees que las tradiciones iniciáticas exigían votos de silencio, ayunos de palabras, caminatas sin compañía ni distracciones? Porque sabían lo que hoy la neurociencia apenas comienza a intuir. El cerebro y el corazón afinan sus ritmos en ausencia de interferencia y solo entonces, como un lago al amanecer, reflejan la verdad sin distorsión. En contraste, la modernidad ha convertido la sobreestimulación en norma, y al ciudadano predecible en objetivo, una mente saturada de estímulo es menos propensa a cuestionar, menos capaz de intuir, más vulnerable a la manipulación. ¿Lo has notado? En el ruido constante, el cuerpo pierde sensibilidad, la mente se anestesia y la señal auténtica se confunde con el estruendo del entorno. No es solo un fenómeno individual, es, en muchos sentidos, la base de una nueva esclavitud, la incapacidad de escuchar lo que verdaderamente importa. Por eso, recuperar la señal comienza con una decisión radicalmente simple: diseñar pequeños desiertos en la geografía de tus días. No hablo de retiros costosos ni de monasterios inaccesibles. Hablo de arquitectura mínima, accesible para cualquiera que valore su libertad interior más que la comodidad del hábito. 50 minutos sin interrupciones, una caminata sin auriculares, una comida en silencio. Esos son los ladrillos con los que reconstruirás el templo de la perfección. Imagina, decides, por primera vez en meses, comer sin pantalla, sin charla intrascendente, sin la compañía adictiva de las redes. Al principio, el silencio duele, la mente, desesperada por estímulo, buscará crear ruido, pensamientos repetitivos, ansiedad, incluso aburrimiento disfrazado de inquietud. Pero si resistes el impulso de llenar el vacío, algo milagroso sucede. Las sensaciones del cuerpo emergen con nitidez, la textura de los alimentos se hace presente, la respiración se profundiza. Te das cuenta de cuántas veces comiste por impulso, cuántas otras por imitación, y solo en ese vacío redescubres el arte de sentir. El silencio, lejos de ser vacío, se revela como plenitud no colonizada. Lo mismo ocurre con la caminata sin auriculares. Cada paso, sin la dictadura del podcast o la música, se vuelve un acto de atención. Oyes el crujir de la grava bajo tus pies, el viento en las hojas, tu propio corazón acelerándose con el ritmo. El mundo, que parecía aburrido cuando era solo un fondo para el entretenimiento digital, se convierte en escenario de descubrimiento. La mente, libre del estímulo constante, comienza a recuperar su plasticidad, surgen ideas nuevas, soluciones inesperadas, recuerdos que creías olvidados. ¿Es suficiente con estas acciones aisladas? No.
El verdadero cambio requiere ritual, repetición, paciencia. Aquí entra la práctica del dieta 7x7, 7 mini ayunos de estímulo por 7 días. La propuesta es sencilla y radical. Cada día, elige un estímulo del que prescindirás por un periodo breve. Puede ser la música de fondo, las notificaciones del teléfono, la televisión durante la cena, la conversación automática en el transporte. No se trata de torturarte ni de buscar un heroísmo inútil, sino de observar cómo se comporta tu percepción cuando el ruido baja. ¿Lleva un registro que surge en el silencio? ¿Aumenta la ansiedad o aparece una serenidad nueva? ¿Qué microseñales recuperas? ¿Qué decisiones se aclaran? Los resultados, aunque modestos al principio, pueden ser transformadores. Un equipo de atención médica de hospital, harto de los errores provocados por la saturación de estímulos, instauró pasillos de silencio antes de cada turno, 50 minutos donde nadie hablaba. Los teléfonos se apagaban y cada uno podía conectar con su respiración y revisar mentalmente su plan de acción. En pocas semanas, la tasa de errores bajó de manera estadísticamente significativa. Los pacientes reportaron mejor trato, los profesionales menos agotamiento. No fue magia, fue limpieza perceptiva. El silencio permite que la señal auténtica se manifieste y que el cuerpo recuerde lo que es el cuidado genuino. En la vida cotidiana, los ejemplos abundan. Una madre, sobrepasada por las demandas simultáneas de familia, trabajo y redes, decidió instaurar un simple ritual: 10 minutos de penumbra y silencio antes de tomar decisiones familiares importantes. Durante ese breve retiro diario, apagaba las luces, respiraba con atención al pecho y permitía que la mente se vaciara de ruido. Los resultados fueron tan notables como discretos: menos discusiones innecesarias, decisiones más acertadas, y sobre todo, una sensación de que el tiempo, lejos de acelerar, se expandía y daba cabida a lo verdaderamente esencial. Pero quizá el mayor obstáculo para recuperar la sensibilidad no es el ruido exterior, sino el miedo al silencio interior. La cultura nos ha entrenado para temer el vacío, para huir de la ausencia de estímulo como si fuera sinónimo de muerte psicológica. Nada más falso. En el corazón del silencio, cuando toda distracción ha cesado, la percepción se agudiza y la intuición puede finalmente pronunciarse. Pregúntate, ¿cuánto ruido aceptas en tu vida por miedo a escuchar la señal auténtica? La que quizá te pediría cambiar de rumbo, decir un no incómodo, iniciar una conversación verdadera. El ruido es cómodo, anestesia la responsabilidad. El silencio, en cambio, exige presencia, coraje, una disciplina que a la larga se convierte en libertad. La señal, ese presentimiento verificado, esa corazonada que el cuerpo convierte en dato fiable, nunca desapareció realmente. Simplemente fue tapada, acallada, sumergida en la marea del estímulo perpetuo. La buena noticia es que, como un músculo adormecido, la sensibilidad puede recuperarse. Solo requiere pequeñas dosis de desierto, actos cotidianos de resistencia al ruido, la humildad de escuchar y la paciencia de quien siembra aunque tarde la cosecha. Te invito, pues, a ensayar tu propio ayuno de ruido. Elige hoy un momento para el silencio, una comida, una caminata, 10 minutos de penumbra antes de decidir. Observa lo que emerge, no te juzgues por la incomodidad inicial y, sobre todo, permite que el cuerpo recupere la memoria antigua de lo esencial. El mundo no dejará de gritar, pero tú aprenderás a escuchar por debajo del bullicio, donde la señal aguarda, intacta, esperando a ser reconocida. El resto es práctica, coraje, y la promesa humilde de honrar tu sensibilidad como el bien más escaso y más valioso de este tiempo. Capítulo 6. El laboratorio del azar. Cómo medir lo invisible sin destruirlo. No hay misterio más antiguo ni más temido que aquel que se resiste a ser medido. El mundo moderno, obsesionado con cifras y estadísticas, nos enseña a desconfiar de todo aquello que no pueda ser cuantificado, archivado, contrastado. Sin embargo, quienes han caminado la senda de la señal, los místicos discretos, los comerciantes atentos, los científicos que alguna vez fueron niños asombrados, saben que medir lo invisible exige otro tacto, otra ética, otra humildad. Porque hay cosas que,
Si se miden torpemente, mueren en el acto. Su naturaleza no resiste la pinza grosera del dato frío. Pero tampoco basta con abandonar toda métrica y entregarse al caos. La intuición, si no se verifica, se degrada en superstición o autoengaño. El arte está, como siempre, en el filo: medir sin destruir, registrar sin enfriar, validar sin petrificar. ¿Cómo lograrlo? Esta es la travesía de quien quiere honrar la voz íntima y, a la vez, probar que no es puro espejismo. Los antiguos lo sabían y lo practicaban a su manera. En monasterios del siglo XIII, monjes se dedicaban a contar coincidencias, a anotar cada vez que un presentimiento se cumplía, a registrar en los márgenes de sus códices la frecuencia con que el golpe de luz traía verdad y no simple sugestión. Eran contadores de lo improbable, guardianes de las pequeñas victorias del espíritu sobre el azar. No despreciaban la anomalía, la celebraban, la escrutaban, la documentaban como quien recoge agua de un manantial escondido. De modo paralelo, comerciantes venecianos, muchos siglos antes de la ciencia estadística, llevaban libros en los que anotaban las señales y ganancias, es decir, cada vez que una corazonada dictaba la compra o la venta, el viaje o la espera y el resultado final. Así, poco a poco, entre plegaria y balance de caja, se fue construyendo un laboratorio silencioso, uno donde lo invisible se medía con la paciencia de quien escucha crecer el musgo. Hoy, la neurociencia y la psicofisiología han puesto nuevas herramientas al servicio de esta antigua vocación de verificación. Puedes registrar tu HRV, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, antes de tomar una decisión importante. Puedes anotar, sin intervenir, cuántas veces un presentimiento antecede a un resultado verificable. Pero el principio no ha cambiado: lo que se mide, se cuida, siempre que no se profane su misterio con la arrogancia de la certeza absoluta. Comencemos por el primer ejercicio: microapuestas internas. ¿En qué consiste? Se trata de elegir 30 decisiones pequeñas, no trascendentales, no dramáticas, sino cotidianas, y, antes de ejecutarlas, hacer una apuesta interna, sí o no. ¿Llamo ahora o espero? ¿Elijo la ruta habitual o pruebo una alternativa? No se trata de adivinar ni de buscar un golpe de suerte, sino de registrar honestamente cuál fue la señal somática o intuitiva previa y cuál el resultado. Si la decisión era indiferente pero una parte de ti sintió un ligero tirón, una tensión o una expansión, anótalo. No busques acertar, busca observar. Haz esto durante 30 días. Anota la tasa de acierto, pero sobre todo, el tipo de sensación que precedió al acierto. Fue una presión en el pecho, un alivio en la nuca, una claridad repentina en la mente. Así, poco a poco, construirás tu propio laboratorio del azar. Pero aquí surge una advertencia: no confundas el experimento con la predicción infalible. El objetivo no es convertirte en un oráculo de las quinielas, sino en un estudioso de tu propio canal de percepción. El azar, como los dioses antiguos, no se deja domesticar, pero sí puede educar la sensibilidad de quien observa con humildad. El secreto está en no forzar el resultado ni castigarse por los errores. Cada fallo es una señal en sí misma, una indicación de que ruidos, miedos o expectativas pueden haber distorsionado la señal original. Junto a estas microapuestas, existe un ejercicio aún más revelador: el ensayo de futuros. Detente antes de una decisión importante y visualiza 2 rutas posibles. No se trata de imaginar el éxito o el fracaso, sino de sentir el cuerpo en cada alternativa. Cierra los ojos, respira hondo y camina mentalmente por cada camino que percibes en el pecho, en la garganta, en el estómago. ¿Dónde sientes expansión? ¿Dónde opresión? La respuesta suele ser sutil, a veces apenas perceptible, pero con la práctica, la distinción se afina. El cuerpo, ese testigo silencioso, suele saber antes que la mente narrativa cuál camino lleva a la vida y cuál al estancamiento. Ahora bien, ninguna de estas prácticas tendría sentido si no se validara a posteriori. Aquí es donde la disciplina encuentra su más noble función. No basta con registrar la señal antes de decidir, hay que verificar a 24 horas, a 7 días, a 30 días cuál fue el resultado objetivo.
Es posible que algunas señales sean clarísimas pero su cumplimiento se demore, otras, en cambio, serán ruidosas y resulten en error inmediato. El arte está en observar patrones, no milagros puntuales. ¿Hay tipos de decisión donde tu señal es más precisa? ¿Hay momentos del día o estados emocionales donde se distorsiona? ¿Qué sucede cuando actúas en contra de la señal por comodidad o presión externa? El diario de señales, más que un oráculo, se convierte así en un maestro implacable y paciente. Permíteme contarte un caso real, donde el laboratorio del azar se convirtió en instrumento de transformación colectiva. Un grupo de artistas, habituado a planificar sus estrenos con meses de antelación y grandes campañas de publicidad, decidió ensayar la señal corporal como criterio de validación. Durante 30 días, cada miembro del colectivo se entrenó en escuchar su cuerpo ante cada propuesta, fechas, salas, formatos. Solo avanzaban en aquello donde la mayoría sentía una señal clara de expansión, de ligereza, de sí, visceral. El resultado fue tan inesperado como contundente. El estreno más exitoso, con llenos totales y ovaciones espontáneas, ocurrió en la única función que nadie había promocionado, pero que el grupo había señalado como inevitablemente correcta por unanimidad sensorial. El experimento, lejos de desechar la estrategia, la afinó. A partir de entonces, cada proyecto comenzó con una fase de escucha corporal antes de cualquier decisión logística. Las métricas objetivas, asistencia, satisfacción, impacto, validaron lo que el presentimiento ya había susurrado. En el fondo, este capítulo es una invitación a reconciliar dos impulsos que suelen verse como opuestos: el rigor de la verificación y la delicadeza del misterio. Medir lo invisible sin destruirlo implica registrar sin obsesión, validar sin dogma, celebrar el acierto sin despreciar el error. Es, en última instancia, una forma de honrar la complejidad de la vida, saber que la intuición puede y debe ser contrastada, pero que siempre habrá un margen de misterio que no pide ser resuelto, sino reverenciado. La voz íntima se respeta midiendo, pero nunca humillando. No temas registrar tus señales, tus microapuestas, tus ensayos de futuro. Hazlo con la humildad del monje que anota coincidencias, con la disciplina del comerciante que suma ganancias, con la curiosidad del niño que mira el cielo buscando constelaciones. Así, poco a poco, tu laboratorio del azar dejará de ser una fantasía privada y se convertirá en el escenario donde la intuición madura en sabiduría. Y el mundo, aunque siga exigiendo pruebas, aprenderá a sospechar, si no a admitir, que la vida se juega, muchas veces, en los márgenes invisibles donde la señal precede a la certeza y la fe se convierte en dato. Capítulo 7. La visión de línea de tiempo, ensayar futuros y tocar el que responde. No existe mayor herejía para la mente condicionada por el miedo que sospechar que el futuro, lejos de ser una fatalidad, puede ser explorado y afinado con la misma naturalidad con la que el navegante prueba vientos antes de zarpar. Los antiguos lo intuían y lo codificaron bajo nombres que ahora parecen grandilocuentes: providencia, dharma, voluntad, pero que en realidad eran nombres dados al arte perdido de conversar con lo que aún no ha sucedido, de tocar con la conciencia las bifurcaciones posibles y extraer de ellas la señal más sutil, esa que no se impone ni grita, sino que apenas roza el borde del pecho, como la brisa que anuncia la lluvia antes de que una sola gota toque la tierra. Si la intuición simple es la chispa que ilumina una decisión, la visión de línea de tiempo es el arte de entrar en el taller secreto donde se forjan los caminos, de distinguir cuál de todos los futuros posibles pulsa con la música de lo verdadero. Pero ¿cómo se accede a esa sala de los futuros? No es cuestión de voluntad ciega ni de deseo ansioso, sino de una actitud reverente y metódica, de saber inducir el estado interno en el que la señal no se contamina de deseo, miedo o prisa. Todo comienza con la coherencia, ese estado de sinfonía fisiológica donde el corazón y el cerebro, antes divididos por el ruido de la urgencia, acuerdan un compás común y la percepción se vuelve cristalina. Es imposible distinguir el eco del futuro cuando la mente resuena con la cacofonía de preocupaciones, resentimientos, distracciones. Por eso, lo primero es crear el espacio, 3 minutos de respiración rítmica, atención suave al pecho, evocación sincera de gratitud, de humildad, de disposición a recibir sin exigir.
Solo entonces, cuando el cuerpo ha soltado la coraza de la inercia, es posible formular la pregunta: ¿qué camino, de entre todos los que se ofrecen ante mí, es aquel donde la vida se expande? Aquí entra el protocolo. No se trata de elegir entre infinitas alternativas ni de perderse en el laberinto de las hipótesis. El secreto está en limitar la exploración a 3 futuros mutuamente excluyentes, no porque la vida sea tan reducida, sino porque la señal se debilita cuando la pregunta se dispersa. Es como el arte de afilar una hoja, demasiado metal, y la cuchilla nunca corta, demasiado poco, y se rompe. Así, elige 3 futuros claros, distinguibles, posibles. Tal vez es aceptar una oferta de trabajo, rechazarla, o posponer la decisión, mudarse de ciudad, permanecer, o explorar otra vía, emprender, asociarse, o cerrar un ciclo. 3 caminos, 3 frecuencias. Y entonces, uno a uno, camina mentalmente por cada uno. No basta con imaginar, hay que oler el aire de cada mañana en ese futuro, tocar la textura de los días, escuchar el murmullo de la vida cotidiana que cada lección arrastra. Pregúntate, si despierto dentro de un mes habiendo elegido este camino, ¿cómo se siente mi respiración? ¿Qué veo al abrir los ojos? ¿Qué palabras salen con facilidad y cuáles se enredan en la garganta? ¿Cómo se mueve el cuerpo al salir a la calle? ¿Cómo se asienta el ánimo al mirar el calendario? El ejercicio no es especulación mental, sino inmersión sensorial. La señal auténtica no viene como pensamiento, sino como sensación primaria. Tal vez, en un futuro, el pecho se expande, la cabeza se aclara, el cuerpo siente la ligereza del río que encuentra su cauce. En otro, acaso, surge una tensión sorda, una duda persistente, un frío inexplicable en el estómago. Registrar sin juzgar, ese es el arte. ¿De dónde proviene esta metodología? Aunque parezca contemporánea, hunde sus raíces en tradiciones milenarias. Los ejercicios de discernimiento de los ignacianos, lejos de ser meros exámenes de conciencia, eran en realidad laboratorios de línea de tiempo. San Ignacio de Loyola proponía a sus discípulos ensayar los espíritus, imaginar cada camino hasta el fondo y registrar la huella que dejaba en el alma, saber distinguir entre consuelo y desolación, entre el sí del ser y el no del ego disfrazado. Del otro lado del mundo, los sabios de los Upanishads enseñaban el arte de escuchar la voz interior antes de actuar, de dejar que la conciencia probara cada futuro en el crisol del silencio antes de lanzarse al océano del hacer. Y si saltamos a la Florencia renacentista, encontraremos arquitectos y políticos decidiendo el destino de cúpulas y repúblicas no en asambleas tumultuosas, sino en retiros silenciosos donde cada decisión era ensayada en la quietud del alma antes de ser proclamada en la plaza. El protocolo moderno traduce estas sabidurías al ritmo de la vida contemporánea, induce coherencia, plantea 3 futuros, camina por cada uno sensorialmente, anota cuál expande el pecho, cuál lo cierra, cuál lo deja indiferente. Pero la clave está en la verificación, no basta con elegir, hay que caminar cada día hacia ese futuro y registrar la señal en el trayecto. De ahí la práctica esencial de este capítulo: 7 días, 7 pasos. Elige, al terminar el ejercicio, el futuro cuya señal fue más clara y, durante 7 días, toma una acción mínima cada jornada en esa dirección. No grandes gestos, no saltos al vacío, sino pequeños pasos, una llamada, una lectura, una conversación, un movimiento físico. Al terminar la semana, vuelve a ensayar la señal, se ha fortalecido o se ha desvanecido, la expansión inicial se ha convertido en certeza o en incomodidad. Así, la visión de línea de tiempo se convierte en una práctica viva, iterativa, donde la señal se somete a la prueba de la realidad y no se congela en un instante de inspiración pasajera. Te contaré una historia que ilustra el poder de este arte. Una emprendedora, acorralada por la presión de una ronda de inversión, se enfrentó a la encrucijada: aceptar el capital y diluir su participación, posponer la ronda o rechazarla por completo. La presión externa era abrumadora, los argumentos racionales se multiplicaban y el miedo a quedarse atrás era casi físico. Sin embargo, decidió aplicar el protocolo, entró en coherencia, planteó las 3 opciones y caminó por cada futuro con la honestidad radical de quien no busca complacer a nadie, ni siquiera a su propio deseo de seguridad.
al recorrer el futuro de aceptar el capital, sintió una opresión difusa, una sombra detrás de los ojos. Al imaginar el rechazo total, surgió una liviandad momentánea, pero pronto apareció el vacío de la duda. Pero al explorar la posposición, una alternativa que hasta entonces parecía la más temida, notó una expansión serena, como si el cuerpo recordara el alivio del descanso después de una larga marcha. Decidió posponer, aunque la decisión fue incomprensible para muchos. 7 días después, una nueva oportunidad emergió. Un inversionista distinto, con mejores condiciones y mayor afinidad, apareció, y la dilución que parecía inevitable se transformó en una alianza próspera. La señal, verificada en el camino, no mintió. El futuro más luminoso era, a la vez, el más arriesgado y el más verdadero. El arte de ensayar futuros no es prerrogativa de místicos o visionarios. Es la destreza básica de quien no quiere vivir a merced de la inercia, de quien se atreve a preguntar, una y otra vez, ¿cuál es la melodía que la vida quiere tocar a través de él? No necesitas dones paranormales ni entrenamientos esotéricos, solo la disposición de crear espacio interno, de explorar con todos los sentidos, de registrar honestamente la señal y de verificarla en el tejido real de los días. Porque el futuro, cuando se le pregunta con respeto, no responde con certezas absolutas, pero sí susurra al corazón atento la dirección del viento, la senda donde la expansión es posible. Así, la visión de línea de tiempo deja de ser un privilegio de iniciados y se convierte en el derecho soberano de toda conciencia despierta, la posibilidad de tocar el mañana, de ensayarlo con la humildad del aprendiz y la valentía del navegante que sabe que cada decisión, por pequeña que sea, es una vela izada en el océano inabarcable del ser. Ensaya tus futuros. Toca al que responde. Y, sobre todo, escucha si la vida, al elegir, te vuelve más verdadero. Ese, aunque no lo comprendas aún, siempre es el camino. Capítulo 8. El consejo silencioso de las élites, método que no publicitan. Existe una costumbre antigua, casi invisible, entre aquellos que realmente deciden el rumbo de imperios, empresas, familias que sobreviven a los vaivenes del siglo y del mercado, se reúnen, pero no siempre para hablar, se preparan, pero no siempre para planear, se escuchan, pero rara vez debaten. No lo encontrarás en manuales de negocios ni en conferencias motivacionales, porque lo que funciona de verdad, lo que da ventaja silenciosa, se guarda en la penumbra de las tradiciones orales o en diarios cifrados que pasan de abuelos a nietos como si fueran recetas, o mejor aún, como si fueran amuletos contra la tormenta del ruido colectivo. Imagina por un momento la escena, un despacho forrado de madera, lejos del bullicio digital, o tal vez una mesa de cocina donde el patriarca de una empresa familiar convoca a sus hijos antes de tomarla, decisión que salvará, o hundirá, la fortuna generacional. Antes de que la palabra sea lanzada, sucede algo que parece nada, pero que en realidad es todo. Un silencio largo, apenas roto por respiraciones acompasadas, miradas bajas, manos entrelazadas sobre la mesa. Es un ritual, aunque lo nieguen, es, si se quiere, un consejo oracular. En la era del mercado total, admitir que uno decide a veces guiado por una sensación profunda, por una impresión corporal, sería tan ridículo como admitir que se consulta el primer chin o el vuelo de los pájaros antes de firmar un contrato. Sin embargo, es precisamente así como los que sobreviven. Prosperan y evitan la caída, evitan también el desgaste que mata a los demás, escuchando lo que no puede decirse con palabras, esperando la señal antes que el argumento, buscando la verdad en el cuerpo antes que en la mente racional. Porque el lenguaje del mercado desprecia todo lo que no puede controlar, todo lo que no puede transformar en algoritmo, fórmula, KPI o reporte trimestral. Pero ellos, los que de verdad mandan, los que sostienen el timón en la tormenta, callan sus rituales, los disimulan, los niegan en público y los practican en privado. No por superstición, sino porque han aprendido que la mente sola se engaña, pero el cuerpo en coherencia rara vez traiciona. Hay constancia de este método en diarios olvidados, en cartas entre industriales del siglo XIX que confesaban a sus pares: nunca firmo un acuerdo importante sin un paseo largo en soledad la noche anterior. Capitanes de barco, sabedores de que el mar castiga al soberbio, acostumbraban rezar, no por devoción ritual,
sino para bajar el ruido y escuchar si el corazón aprobaba la ruta. Hasta en el Japón contemporáneo, algunos altos directivos practican una variante de los antiguos Kwansen antes de tomar una decisión difícil. Presentan el dilema en una frase irresoluble y luego, en lugar de discutir, dejen que el silencio haga su trabajo, que el subconsciente muestre lo que la mente teme aceptar. ¿Quieres conocer el protocolo que resume estos siglos de sabiduría Kayara? Es más sencillo de lo que parece, pero requiere disciplina y una confianza en lo sutil que desafía toda educación moderna. La reunión oracular dura exactamente 15 minutos. No más, no menos. Todo empieza con 3 minutos de coherencia, respiración rítmica, atención compartida al corazón, evocación de una emoción positiva común, gratitud, respeto, incluso el simple reconocimiento de estar juntos en un momento crucial. No se habla. Se siente. Luego, 9 minutos de escucha, se presenta el dilema o la pregunta, pero nadie debate, nadie interrumpe. Solo se escucha en silencio, se permite que la señal hable en el cuerpo. Se observa si surge expansión, cierre, sudor frío, alivio o inquietud. Finalmente, 3 minutos de voto somático. Cada participante, sin argumentar, expresa con un gesto mínimo, mano en el pecho, un sí apenas susurrado, un no apenas esbozado, cuál camino siente como más verdadero. No gana la mayoría por fuerza, se busca el consenso silencioso, ese raro acuerdo donde los cuerpos están de acuerdo antes que las palabras. A primera vista, parece ridículo, como confiar decisiones millonarias, estratégicas, existenciales, a un simple ejercicio de respiración y escucha. Y, sin embargo, las élites, las verdaderas, las que perduran más allá de la moda, la noticia, han sobrevivido precisamente porque supieron hacer del consejo oracular un muro contra el pánico y el error. Cuando la mente racional se agota, el instinto informado por coherencia toma el relevo. Y cuando la señal está en duda, no se fuerza, se espera, se repite la práctica, se busca una señal confirmatoria. Pero toda señal, si no se verifica en la realidad, corre el riesgo de volverse superstición o, peor aún, pretexto para el autoengaño. Por eso, la práctica que cierra este capítulo es esencial, el prototipo de bajo costo. No se decide nada irreversible en la primera señal. Se ensaya en pequeño, se prueba una parte del proyecto, se llama a un cliente potencial, se ajusta el portafolio solo lo suficiente para obtener una respuesta del mundo, nunca del ego. La señal verdadera, cuando es genuina, se refuerza con la retroalimentación del entorno. Si la vida responde con armonía, fluidez, nuevas oportunidades, ausencia de fricción innecesaria, la decisión puede escalarse. Si no, se revisa, se afina, se repite el ciclo. Tal vez todo esto suene a misticismo camuflado, pero escucha el caso real de una empresa familiar que enfrentó el colapso de su mercado regional. En medio del pánico, el consejo de los socios decidió suspender toda reunión habitual y adoptar durante 2 semanas la rutina oracular, cada mañana, coherencia, presentación del dilema, escucha radical, voto somático, prototipo de bajo costo. El resultado, una transformación radical del portafolio logístico, con la eliminación de líneas históricas pero poco rentables y la incorporación de un nuevo servicio surgido de la señal colectiva. Cuando finalmente llegó la crisis que arrasó a sus competidores, esta empresa no solo sobrevivió, sino que prosperó, protegida por decisiones tomadas en la frontera de la mente y el cuerpo, donde la verdad se percibe antes de poder explicarse. ¿Te preguntas por qué estos métodos no se enseñan en las escuelas de negocios, en los MBAs de moda, en los manuales del éxito viral? La respuesta es simple y brutal: el poder real, el que permanece, no se reparte, no se expone, no se vende en libros de aeropuerto. Se transmite en silencio, de mentor a discípulo, de padre a hijo, en la confidencialidad de las cocinas, las cabinas de barco, los despachos con las luces bajas y la puerta cerrada. Allí, mientras el mundo se ahoga en ruido y ansiedad, quienes conocen la señal escuchan, deciden y sobreviven. Recuerda, lo que no se puede publicar a veces es lo único que realmente funciona. Tu tarea, si has llegado hasta aquí, no es imitar supersticiones ni copiar rituales.
sino comprender que la coherencia, la escucha y el prototipo ético son el arte perdido que siempre protegió a los sabios del naufragio colectivo. No te pido fe ciega, sino práctica humilde. No busques brujería, busca método. Y, sobre todo, escucha siempre el consejo silencioso que tu cuerpo, y el cuerpo colectivo de quienes te rodean, tiene para darte antes que las palabras lo opaquen todo. Porque a veces, solo a veces, el secreto mejor guardado de las élites es tan simple como 15 minutos de presencia compartida. Capítulo 9. El cuidado como radar, intuición en salud, crianza y protección. Hay saberes que no se transmiten en la universidad, ni aparecen en el manual de los hospitales, ni se presumen en las reuniones de expertos, pero han salvado más vidas que la ciencia más exacta y han guiado más destinos que el cálculo frío de probabilidades. Son los saberes que surgen cuando el amor y la atención se fusionan en un instante de claridad, cuando el cuidado se transforma en radar y la intuición, ese don tan despreciado por la cultura de lo medible, se convierte en la herramienta secreta de quien protege, sana y acompaña. No hay que remontarse a épocas heroicas ni idealizar culturas perdidas para entender este poder. Basta observar a una madre que, en plena madrugada, se levanta segundos antes de que su hijo, en otro cuarto, empiece a convulsionar por fiebre, o al médico de guardia que, sin estudios ni datos aún, al tocar un abdomen sospecha lo que ni el mejor laboratorio detectará esa noche, o a los rescatistas que, enfrentando caminos alternativos tras un desastre, eligen la ruta menos lógica, pero la única que no terminará en ruina. En estos gestos se revela una inteligencia invisible, tejida de miles de microseñales recogidas durante años de observación, fracasos y victorias silenciosas. ¿Quién les enseñó? Nadie. O, mejor dicho, la vida misma, a través del roce diario con la vulnerabilidad y la urgencia. Si buscas el origen de este radar, deberás abandonar por un instante la tentación de reducirlo todo a química o mecánica. Vuelve a mirar cómo actuaban las comadronas de pueblos antiguos, esas mujeres capaces de distinguir entre el llanto de hambre y el llanto de peligro mortal sin otro instrumento que la propia respiración. Piensa en los peregrinos que atravesaban rutas inciertas, ante la bifurcación del sendero, hacían un alto, bajaban la mirada, ponían la mano sobre el pecho y escuchaban, en el silencio de su interior, una voz que no era pensamiento, ni palabra, ni miedo. O en los paramédicos sin nombre, cuyas crónicas no ocupan portadas, pero que eligen la ambulancia exacta, la vía precisa, el gesto mínimo, y marcan la diferencia entre un final trágico y una recuperación milagrosa. Podría parecer que se trata de suerte o superstición, pero la realidad es mucho más compleja, a la vez, más sencilla. El radar del cuidado se activa cuando la mente se aquieta, el cuerpo se armoniza y la pregunta correcta es sembrada en el corazón, no en la cabeza. Aquí emerge el triángulo fundamental de la intuición protectora, respiración. Pregunta simple y primera acción pequeña. Respirar profundamente, dejar que la exhalación vacíe el ruido, y solo entonces formular la pregunta: ¿qué necesita este ser ahora mismo? No se trata de buscar respuestas abstractas, sino de percibir un calor en el pecho, una tensión leve en la garganta, un impulso a mover la mano o a guardar silencio. La respuesta, cuando viene del radar bien entrenado, no surge como orden ni como ansiedad, sino como certeza suave, como cuando el pájaro alza el vuelo sin plan previo, guiado por la corriente invisible del aire. Esta triada se convierte en un faro especialmente poderoso cuando se aplica a quienes dependen de nuestro cuidado y protección. Para los niños, cuya sensibilidad es pura y cuyo cuerpo aún no ha sido domesticado por la lógica adulta, la señal segura puede activarse con gestos tan simples como colocar la mano en el pecho y pronunciar una palabra clave acordada: calma, ahora, seguro. Esa palabra, cuando es sembrada en coherencia y presencia, se convierte en ancla, en punto de referencia desde el cual el niño puede aprender a identificar la diferencia entre el miedo inventado y el peligro real, entre la incomodidad pasajera y la verdadera urgencia. El adulto, al practicar este gesto a diario, no solo entrena su propio radar, sino que modela para los pequeños un modo de estar en el mundo menos reactivo y más afinado al misterio de la vida. No pienses que esto es teoría sin comprobación.
He visto familias que, al instaurar una breve rutina de coherencia cada tarde, 3 minutos de respiración juntos antes de la cena, una pregunta simple compartida, una acción pequeña verificada al día siguiente, redujeron drásticamente sus visitas de urgencia, mejoraron la comunicación y, sobre todo, aprendieron a anticipar crisis antes de que estallaran. Lo que parecía suerte era, en realidad, el resultado de una sintonización diaria entre cuerpo, corazón y entorno. Del mismo modo, terapeutas y médicos que han entrenado este radar confiesan, casi con vergüenza, que algunas de sus intervenciones más salvadoras nacieron no de los datos, sino de una incomodidad repentina, un aire denso en la habitación, una sensación de apremio inexplicable que, al ser obedecida, llevó al descubrimiento de una complicación postoperatoria a tiempo, o a la decisión de consultar a un especialista que salvó una vida. Pero, ¿cómo distinguir la intuición verdadera del miedo crónico, la sabiduría encarnada del pánico aprendido? Aquí es donde la disciplina del cuidado se afina, la señal confiable nunca grita, no surge del caos, no obliga a la prisa. Es una corriente tranquila, una expansión breve, un suspiro de claridad en mitad de la incertidumbre. Por eso, ante cualquier duda, vuelve siempre al triángulo, respira, pregunta, actúa apenas lo necesario y observa la respuesta del mundo. Si la sensación se expande, si la realidad acompaña, persiste, si se disipa al regresar a la coherencia, espera. El radar nunca está obligado a adivinar el futuro, su tarea es reducir el sufrimiento, aumentar la seguridad, cuidar sin invadir, prevenir sin paralizar. Recuerda, la intuición en el cuidado no es un sexto sentido místico reservado a elegidos, sino una alfabetización del cuerpo, una escucha atenta a las señales que la vida emite cuando la atención es limpia y el corazón está dispuesto a servir. Cada día que la practicas, refinas el radar y enseñas a otros, hijos, pacientes, amigos, colegas, a confiar más en su propio pulso que en el bullicio exterior. Así, la tradición de las comadronas, los peregrinos y los paramédicos sin nombre sobrevive en ti y se multiplica, invisible pero efectiva, allí donde el amor exige respuestas que la razón no alcanza. La próxima vez que te encuentres ante una decisión urgente, un síntoma incomprensible o una súbita inquietud por el bienestar de alguien a tu cargo, detente, respira, pregunta y deja que la primera acción pequeña nazca no de la costumbre, sino de esa inteligencia silenciosa que nunca falla cuando es llamada con humildad. Y entonces, como tantos antes que tú, descubrirás que el cuidado es, en verdad, el más sutil de los radares, y la vida siempre recompensa a quien sabe escuchar lo que no se puede medir. Capítulo 10. Discernir sin autoengaño, cuando la emoción se disfraza de oráculo. Atraviesas el umbral de la intuición avanzada y te encuentras, inevitablemente, ante un territorio más peligroso que cualquier error de percepción externa, la confusión interna, el autoengaño. Aquí ya no se trata solo de escuchar la señal, sino de reconocer cuando la mente, astuta, apasionada, deseosa, proyecta sus propios miedos, deseos, carencias o esperanzas y los viste con el ropaje sagrado de la intuición. Esta es la trampa suprema del practicante, creer que todo lo que siente es verdad revelada, sin discriminar entre la voz del ego y la señal limpia del corazón en coherencia. No es un error nuevo. Desde el desierto, los padres y madres espirituales advirtieron sobre el demonio de la imaginación disfrazada de ángel. Decían que, después de largas jornadas de ayuno, oración o silencio, la mente genera espejismos, imágenes, sentimientos, presentimientos que parecen venir de lo alto, pero no son más que reflejos de lo que no hemos querido mirar en nuestro propio abismo. Desconfía de la primera luz en la noche profunda, repetían, pues suele ser tu deseo con máscara de profecía. Los antiguos rishis de la India, en su filosofía sobre MY, sabían que la percepción es tan fácilmente engañada que el mundo entero podía ser un teatro de ilusiones, y los rabinos exigían que cualquier impulso espiritual, antes de ser considerado señal, pasara por pruebas de intención y resultado verificable. Detente y examina, ¿cuántas veces, frente a una decisión crucial, sentiste un no sé por qué, pero debo hacerlo, y después descubriste que era miedo a quedarte fuera, necesidad de reconocimiento o ansiedad por el futuro? ¿Cuántas veces confundiste un escalofrío de inseguridad con la certeza de un peligro real? El riesgo de llamar señal a cualquier impulso es doble,
Primero, te lleva a tomar decisiones precipitadas que refuerzan el autoengaño. Segundo, erosiona la confianza en tu propia brújula interna, porque pronto verás que muchas de esas intuiciones no se cumplen y te vuelves cínico o dependiente de la opinión externa. El antídoto, aunque simple en su planteamiento, exige un rigor poco común en la práctica cotidiana. Son las 3 preguntas de hierro, una suerte de protocolo interior que nunca falla si eres honesto al responderlas, y que ha sido transmitido, bajo distintas formas, en las escuelas de sabiduría de todo el mundo. La primera pregunta es radical: ¿me expande o me contrae esta señal? La intuición auténtica, incluso cuando advierte sobre un peligro, deja en el fondo un espacio de claridad, de presencia ensanchada. No es pánico, no es urgencia desbordada, no es la tensión que paraliza. Si al escuchar la señal sientes el pecho abrirse, los hombros relajarse, el cuerpo prepararse a actuar con serenidad, probablemente has tocado una corriente real. Si, en cambio, tu respiración se acorta, el estómago se encoge, la mandíbula se tensa, quizás estás ante un reflejo de miedo, de pasado no resuelto, de deseo disfrazado. La segunda pregunta es la prueba del tiempo. ¿Persiste la señal mañana, después de haber regresado a la coherencia? El autoengaño es volátil, lo que hoy parece verdad innegable, mañana se disuelve con el sueño, el alimento, el reposo o la compañía sabia. Por eso, los sabios nunca decidían en el instante de mayor carga emocional. Esperaban al día siguiente, repetían su protocolo de coherencia, volvían a preguntar. La señal auténtica, si es profunda, no se disipa, regresa con calma, igual de clara, sin el dramatismo del primer momento. La voz falsa, en cambio, se debilita, se racionaliza, se vuelve excusa. La tercera pregunta es la más práctica y la más ética. ¿Cuál es el paso comprobable y ético más pequeño que puedo dar para verificar esta señal? La intuición no exige saltos mortales ni decisiones irreversibles. A menudo basta con una acción mínima, un experimento sin daño, una verificación honesta. Si la señal es verdadera, el mundo responderá en consecuencia, y tu confianza crecerá sin riesgos innecesarios. Si es un autoengaño, lo descubrirás sin mayores consecuencias, y habrás aprendido a poner a prueba tus impulsos antes de entregarte a ellos por completo. En la práctica, a esto lo llamamos el no ritual, el arte de sostener un no claro, de resistir la tentación de actuar impulsivamente porque sentiste algo muy fuerte, aunque tu mente invente 1000 razones, aunque el entorno presione, aunque tu ego quiera justificar la urgencia. No es un rechazo caprichoso, sino una pausa sagrada, un espacio de observación donde lo que es real se afirma y lo que es ilusión se desvanece. Considera el caso de un fundador de empresa que estuvo a punto de asociarse con un inversor carismático y prometedor. Todo en el discurso externo apuntaba a una oportunidad inmejorable: recursos, contactos, velocidad. Sin embargo, cada vez que se preparaba a firmar, sentía un leve vacío en el pecho, una inquietud que no se resolvía ni con argumentos ni con datos. Decidió, en lugar de ignorarla, aplicar las 3 preguntas de hierro. Le expandía la señal. No, sentía opresión. Persistía al día siguiente. Sí, incluso después de meditar y hablar con colegas. ¿Había un paso comprobable y ético? Decidió posponer la firma, solicitó una revisión exhaustiva del historial del socio, y allí salieron a la luz conflictos no revelados que habrían puesto en peligro la empresa. No fue un acto de desconfianza irracional, sino el resultado de escuchar una señal real, verificada en el tiempo y puesta a prueba con una acción concreta. Otro ejemplo es el de una periodista que, por instinto profesional y presión del entorno, estuvo a punto de publicar una primicia exclusiva. Sentía la urgencia de adelantarse a la competencia, el pulso acelerado del ahora o nunca. Sin embargo, al aplicar las preguntas de hierro, notó que su cuerpo no se expandía, sino que sentía vértigo. Decidió esperar, revisar fuentes, y al día siguiente la historia se desmoronó. Era un montaje cuidadosamente preparado para manipular la opinión pública. Al sostener el no, salvó su credibilidad y evitó un daño irreversible. Esta disciplina del discernimiento es la diferencia entre el sabio y el crédulo, entre el buscador y el autoengañado.
No se trata de desconfiar de la intuición, sino de honrarla tanto que solo actúas cuando está limpia, verificada y arraigada en la coherencia interior. En última instancia, discernir sin autoengaño es elegir la humildad ante el misterio, reconociendo que no todo lo que sentimos es señal, pero tampoco todo lo que no comprendemos es ilusión. Es vivir en la frontera sagrada entre la fe en lo invisible y el compromiso radical con la verdad comprobable, donde la intuición se convierte en un faro, no en un espejismo. Y así, capítulo tras capítulo, paso a paso, afinas tu capacidad de escuchar la voz verdadera entre las mil voces del deseo, del miedo, del pasado y del entorno. Porque solo quien aprende a discernir puede, finalmente, confiar en la señal que le guía y, a través de ella, servir al mundo con la honestidad de quien sabe que la verdad no necesita gritar, ni la intuición disfrazarse de milagro. Capítulo 11. Medir sin matar el misterio, diarios, HRV y estadística compasiva. Existe una línea delgada y sagrada entre la búsqueda honesta de evidencia y el crimen de intentar encerrarlo, vivo en una jaula de fórmulas. La mente escéptica, legítimamente hambrienta de datos, necesita pruebas, y esa sed ha sido el motor de la ciencia y el resguardo contra supersticiones que ciegan. Pero también es cierto que el alma anhela belleza, y que lo esencial de la intuición, ese hilo invisible entre lo que presientes y lo que sucede, jamás se deja atrapar por completo en registros, porcentajes o planillas. La paradoja es ineludible. Si quieres crecer en maestría, debes medir. Si quieres que tu señal siga viva, no puedes hacer de la medición un altar ni de la estadística tu nuevo dogma. Aquí se te propone un arte compasivo de registrar, un modo de anotar el milagro, sin convertirlo en objeto disecado. En los antiguos mercados de Venecia y Alejandría, los mercaderes no solo llevaban libros de cuentas de ingreso y egreso, algunos, los más sabios, anotaban también lo invisible, viento a favor del corazón, sueño inquieto la noche antes de la tormenta, palabra dicha por la abuela en vísperas de la subida del grano. Esos libros mixtos, donde convivía el dato duro con la intuición registrada, revelan que incluso los más prácticos entendieron el valor de medir sin matar el misterio. El primer instrumento, entonces, es el diario compasivo. Olvida la idea de escribir memorias literarias, hablamos de un registro breve, sistemático, pero abierto al asombro. La plantilla es simple y suficiente, anota la pregunta que te inquietó o que sembraste en coherencia, tu estado físico y anímico antes de la decisión, la señal que percibiste, dónde y cómo se manifestó en el cuerpo, si fue nítida o difusa, la decisión concreta que tomaste, si barra diagonal no, llamar o esperar, avanzar o posponer, y el resultado al cabo de las horas o días. No se trata de buscar siempre un acierto que puedas presumir, sino de revelar patrones, descubrir tus sesgos, honrar tanto los errores como los milagros. Un recurso más avanzado, no obligatorio, pero poderoso para quienes buscan mayor precisión, es la correlación con la variabilidad cardíaca, HRV por sus siglas en inglés. El HRV es el pulso más sutil de tu sistema nervioso, la huella de tu coherencia interior. Aplicaciones sencillas y dispositivos de bajo costo te permiten medir este parámetro antes y después de formular preguntas o tomar decisiones. La regla es clara: cuanto más alto tu HRV, mayor tu flexibilidad y claridad. No te obsesiones con el número, úsalo como referencia amable. Si percibes que la señal llega en estados de baja coherencia o HRV muy bajo, duda, respira y repite el protocolo. Si la señal aparece tras un ciclo de calma y tu HRV es alto, es probable que estés leyendo sin interferencia. Pero aquí viene la advertencia fundamental: no fuerces conclusiones. Una correlación estadística no es un decreto universal. Así como el mar cambia y la atmósfera varía, tu señal puede afinarse o nublarse por causas sutiles. La sabiduría está en detectar tendencias, no en buscar infalibilidad. Si tu diario muestra que, en el 70% de las ocasiones, tu primera sensación en coherencia fue acertada, eso es oro. Pero respeta el 30% de error. Allí se esconde tanto la humildad de la práctica como la apertura a que el misterio todavía juega. Las reglas de oro para medir sin matar el misterio podrían formularse así. Primero,
Dedícale solo el 10% de tu tiempo a la métrica y el 90% a la vivencia directa. Esta es la revisión octubre del 90. Si cada día practicas 20 minutos de coherencia, toma apenas 2 minutos para anotar tu registro. Si dedicas una semana a ensayar futuros o decisiones, reserva el domingo para revisar patrones. Segundo, nunca juzgues una mala señal como fracaso personal. La intuición crece en la honestidad, no en la exigencia. Y tercero, comparte de vez en cuando tus registros con alguien de confianza. A veces, la mirada externa revela un sesgo que tú no ves o confirma que tu patrón es real y valioso. Funciona este método en el mundo real. Observa el caso de un analista que convenció a su equipo de gestión de proyectos de introducir la señal corporal en la elección del batrow semanal. Durante meses, la selección de tareas era puramente racional, priorizando por urgencia o rentabilidad aparente, lo que a menudo derivaba en retrasos y retrabajo. Al introducir un breve ejercicio de coherencia y registrar la señal interna antes de decidir, sin eliminar la lógica, solo sumando la intuición, el equipo notó que las tareas elegidas así se resolvían con menos fricción, menos ajustes posteriores y, paradójicamente, mayor satisfacción del cliente. El analista mantuvo su diario, preguntas antes de la reunión, estado emocional, señal percibida, decisión tomada y resultados a las 2 semanas. Con el tiempo, la estadística mostró que las elecciones mixtas, razón más señal, tenían un 30% menos de retrabajo que las puramente racionales. Y, aunque nadie pudo explicar por completo la causa, todos coincidieron en que algo había cambiado en la calidad de sus jornadas. Medir sin matar el misterio significa, al final, bailar con la paradoja. Necesitas anotar para crecer, pero jamás debes convertirte en esclavo del número ni cerrar tu puerta al asombro. La práctica diaria del diario, la revisión amable de tus aciertos y desvíos, y la humildad de aceptar que la intuición, como el viento, no se deja embotellar, te permitirá perfeccionar el arte de escuchar sin perder la inocencia. No eres un robot recolector de aciertos. Eres un caminante que aprende a registrar el pulso de la vida y a reconocer que detrás de cada dato hay un océano de realidad que todavía no se deja nombrar. Te atreves a seguir midiendo, sabiendo que lo sagrado seguirá escapando, pero también enseñando. ¿A quien sepa mirar y anotar con reverencia? Avanzamos hacia el capítulo 12, donde la señal se vuelve colectiva. ¿O quieres detenerte a pulir tu registro individual antes de cruzar al territorio compartido? Capítulo 12. Un corazón que piensa en plural, intuición colectiva y campo compartido. El ser humano, aunque forjado en la llama del propio asombro, jamás camina solo. La intuición, que a menudo se presenta como un susurro individual, alcanza su máxima potencia cuando se entrelaza en el tejido de lo colectivo, cuando un grupo, más allá de la suma de sus voces, se vuelve un solo corazón que pulsa, escucha y responde. Desde los albores de la civilización, los consejos indígenas reunidos en torno al fuego, los sínodos de sabios discutiendo sin prisas, los sangras budistas compartiendo silencio y compasión, todos han intuido, y a veces medido, que una decisión surgida en verdadera sintonía trasciende la mera negociación, es inteligencia emergente. ¿Qué es, entonces, esa inteligencia que solo aparece cuando los cuerpos, las emociones y las mentes encuentran un compás común? La ciencia actual apenas comienza a explorar los acoplamientos fisiológicos, corazones sincronizados, ritmos cerebrales en resonancia y el contagio emocional que ocurre cuando la atención de varios se fija en un mismo propósito. Si has experimentado un silencio colectivo tan profundo que parecía tener peso propio, si has sentido como la atmósfera cambia cuando un grupo se alinea y algo se decide incluso antes de las palabras, conoces el misterio de los campos atencionales compartidos. Son realidades que se pueden percibir, incluso cuando las métricas todavía no saben nombrarlas. Implementar la intuición colectiva requiere rituales sencillos, casi invisibles para el ojo externo, pero poderosos para quienes los practican. Imagina un círculo de 12 minutos, adoptado por equipos que saben que el ruido no es el mejor consejero, 3 minutos iniciales de coherencia guiada, respiración compartida, atención suave al pecho, evocación grupal de gratitud o propósito, que disuelven la fragmentación y preparan el terreno.
Le siguen rondas cortas donde cada uno expone, no sus argumentos, sino la sensación primaria que la pregunta despierta en su cuerpo, evitando los monólogos y la necesidad de convencer. El tiempo central, 9 minutos, se consagra a la escucha radical. Nadie debate, nadie corrige, todos acogen lo dicho, incluso los silencios. Los últimos 3 minutos sirven para la síntesis. ¿Qué sensación dominante emerge? ¿Qué camino parece abrirse con mayor claridad y menor resistencia? Este proceso solo funciona bajo ciertas reglas no escritas, escucha sin intención de responder, consentimiento suficiente, no se busca unanimidad forzada, sino una ausencia de objeción profunda en el cuerpo, respeto al no sé como respuesta válida. Aquí el liderazgo es orbital, gira, no se impone, y reconoce que el conocimiento, a veces, aterriza en los lugares más insospechados del círculo. Los sabios indígenas sabían que la opinión del más joven o del más callado podía contener la semilla de la solución que el grupo necesitaba. La práctica, bautizada aquí como pulso de equipo, exige 3 registros. La tasa de conflictos antes y después de la reunión, aumentan las discusiones tras la decisión, se diluyen en un consenso silencioso, la velocidad de decisión, el grupo se enreda o avanza con fluidez, y la satisfacción percibida, sienten los participantes que su voz fue escuchada, incluso si su preferencia no prevaleció. Estos indicadores, lejos de ser métricas frías, se convierten en termómetros del campo emocional. Un equipo que baja su conflicto y aumenta su satisfacción tras círculos breves y atentos ha encontrado la frecuencia correcta. La intuición colectiva no es una utopía ni un lujo. Es una herramienta de supervivencia y de innovación. Considera el caso de un estudio de arquitectura que, tras años de éxitos, comenzó a notar señales sutiles de fatiga de mercado, lazos que se estiraban, entusiasmo menguante, reuniones llenas de tensión no dicha. Implementaron, casi como experimento, el círculo de 12 minutos antes de las grandes decisiones. En una de esas sesiones, una arquitecta joven, habitualmente reservada, verbalizó una sensación de muro invisible ante el próximo proyecto estrella. La mayoría no lo sentía así, pero la facilitadora propuso no descartar la advertencia. Cruzaron datos, revisaron tendencias y descubrieron que, efectivamente, había un cambio radical en las preferencias de los clientes. Pivotaron a tiempo, reformularon la propuesta y no solo evitaron el fracaso, anticiparon un giro en el mercado que más tarde sería imitado por sus competidores. La intuición grupal, pulida por el proceso y la humildad, había hecho lo que ninguna métrica financiera pudo prever a tiempo. Pero la práctica colectiva exige valentía y humildad. Valentía para exponer la vulnerabilidad, siento miedo, me pesa el pecho, en vez de esconderse tras argumentos o estadísticas. Humildad para aceptar que la verdad puede aparecer en boca de quien menos lo esperas, o incluso en el silencio que se prolonga tras una ronda. Y sobre todo, requiere constancia. El círculo, como el latido, no se improvisa solo en emergencias, se cultiva hasta que la intuición grupal se vuelve atmósfera y músculo, no solo excepción. Muchos grupos, familias, empresas, comunidades espirituales, fracasan no por falta de talento, sino por perder la capacidad de resonar juntos, de escuchar más allá de las palabras, de confiar en la señal que emerge cuando el ego se retira. Por eso, si tienes la fortuna de practicar el pulso colectivo, cuida ese espacio como un templo sin paredes. Es el lugar donde la inteligencia del futuro desciende, donde la decisión más sabia no es la que gana por mayoría, sino la que deja en paz al corazón plural. ¿Has sentido ese campo alguna vez? ¿Reconoces la diferencia entre una decisión aceptada y una que, simplemente, cae como verdad compartida y libera energía? Si nunca lo has experimentado, no te preocupes, bastan 12 minutos y un círculo dispuesto a escuchar. Si ya lo has vivido, sabes que allí la vida se vuelve oráculo y la señal, milagro cotidiano. Ahora, a punto de cerrar este recorrido, queda solo la pregunta de la ética: ¿qué haremos con este poder que ya no es solo individual, sino compartido? ¿Seremos guardianes de la señal o simples repetidores del ruido común? El próximo capítulo te mostrará por qué el poder sin pureza es ruina, y cómo la intuición alcanza su gloria solo cuando sirve, no cuando domina. Pero por ahora, celebra que tu corazón ya no late solo, es parte de un coro que, cuando aprende a escuchar,
se convierte en verdadero radar de lo invisible. Capítulo 13. Ética de la señal. Poder sin pureza es ruina. Hay un umbral invisible que todo practicante de la intuición debe cruzar tarde o temprano. Un filo donde se mide el corazón más que la destreza, la ética de la señal. Porque todo poder, y la intuición es poder en estado puro, vibrante, sin necesidad de títulos, puede servir al milagro o a la manipulación. La historia está saturada de ejemplos donde los dones sutiles fueron puestos al servicio del ego, la ambición, el miedo. Los oráculos de la antigüedad, en su esplendor y en su caída, encarnan este dilema. Unos hablaron por el bien de su pueblo, otros, en cuanto el oro fluyó y las cortes demandaron pronósticos a la carta, sellaron el destino de ciudades enteras en nombre de intereses mezquinos. El oráculo vendido no es solo un personaje de tragedia, es el espejo de todo aquel que olvida el propósito sagrado de la señal. El corazón humano sabe, aunque a veces lo niegue, cuando la intuición está teñida de deseo personal, de cálculo, de miedo. La señal, como el agua, solo es pura si no se contamina. El vidente de corte, aquel que doblaba la profecía al gusto del monarca, el gurú moderno que usa su don para seducir o enriquecerse a costa de otros, el coach que percibe una verdad y la tuerce para ganar un contrato, todos son, al final, víctimas de su propia corrupción. La intuición deja de responder o, peor aún, se vuelve eco de sus propios engaños. Nadie escapa a la ley del campo, lo que será con el corazón cerrado, regresa como confusión y pérdida. Por eso, el verdadero contrapeso a la tentación es la simpleza de un juramento: jamás decidirás, jamás influirás, jamás recomendarás una acción en tu fuero interno, sabes que dañará deliberadamente a alguien. Ni directa ni indirectamente. Este voto, repetido en silencio antes de cada consulta, purifica la señal y te blinda de los venenos invisibles del poder. No basta con sentir que la señal es clara, la ética requiere contrastar cada presentimiento con la realidad, la evidencia, el contexto, el consentimiento de quienes participan y, siempre que sea posible, prototipar pequeño, una decisión mínima, reversible, que pueda corregirse si el resultado no es limpio. Es aquí donde la práctica de la regla del espejo se vuelve indispensable. Antes de actuar, pregunta con honestidad radical si lo que vas a hacer te haría mejor si se aplicara sobre ti, si dignificaría tu vida si fueras el destinatario. Esta pregunta, sencilla pero feroz, revela inmediatamente las motivaciones ocultas, las pequeñas trampas del ego que a veces disfrazamos de servicio o misión. En el trasfondo de todo, late la historia del coach que, a punto de firmar un contrato millonario, sintió un hueco en el pecho, una ausencia, una alarma sin palabras. La mente, entrenada para razonar, inventaba justificaciones: es solo nervios, nunca conseguiré otra oportunidad así, pero la señal persistía, un frío, una densidad extraña justo en el momento de la firma. Decidió renunciar, no sin temor, siguiendo una ética aprendida a golpes. No se cruza el propio límite por ningún precio. En los meses siguientes, aquel contrato se reveló como una trampa disfrazada de oportunidad, y la decisión de no entrar abrió la puerta a un trabajo más limpio, más próspero, donde la intuición volvió a fluir con fuerza renovada. Así se aprende: cada vez que elijas la pureza sobre la ganancia inmediata, la señal se afina; cada vez que la prostituyas, se nubla y se aleja. No se trata de perfección. Todos fallamos, todos cedemos alguna vez a la tentación de usar la intuición para ganar una discusión, impresionar a un cliente, protegernos del error. Lo esencial es reconocerlo, pedir perdón, si es posible, y regresar al voto. La señal solo sirve cuando es canal de algo más grande que el yo. De lo contrario, lo invisible se vuelve veneno y el don, maldición. Esta ética no es un añadido moralista, es el fundamento mismo del fenómeno. Porque la intuición, a diferencia del pensamiento lógico, conecta a todos los seres en un campo común. El daño hecho a otro, deliberadamente, es una herida autoinfligida en el tejido donde la señal circula. Por eso las grandes tradiciones místicas insisten en la compasión, el bien común, la justicia como condición para acceder a los misterios. Solo el corazón limpio puede leer la corriente sin distorsión. Por último,
La ética de la señal exige humildad para aceptar el error. La intuición nunca será infalible, y quien pretende lo contrario ya ha caído en la trampa del poder. Por eso es necesario validar cada señal con la realidad externa, buscar el consentimiento de los afectados. Siempre que puedas, empezar en pequeño, sin apostar todo a una sola percepción. La señal madura con el contraste, se fortalece en el servicio, se perfecciona en el desapego. Así, la promesa que cierra este capítulo, en cierta forma, todo el recorrido, cuidarás este poder como quien cuida el fuego en una noche fría, no para quemar, no para impresionar, sino para dar calor, luz y vida donde el miedo y la confusión reinan. Y si algún día dudas, si la ética vacila, vuelve al espejo y pregúntate, ¿soy mejor, es mejor el mundo, si actúo así? Solo entonces, y nunca antes, la señal será digna de ser seguida. La intuición es don y es responsabilidad. Elige siempre la pureza y la señal crecerá contigo hasta el último aliento. Epílogo, lo que no pudieron quemar. Imagina por un instante que regresas a aquel patio áspero, donde la historia cuenta que ardió el cuaderno de presentimientos. La escena es antigua, pero el clima de cenizas y de verdad quemada no se borra. Entre las piedras, aún tibias por el fuego de la víspera, queda la memoria de lo prohibido. A simple vista solo sobreviven fragmentos carbonizados, una brizna de humo que asciende, terca, como una oración que el viento se niega a dispersar. Pero si te detienes, si olfateas el aire y apoyas la palma sobre la roca, percibes que el verdadero legado no yace en el papel perdido, sino en lo que ese acto no logró borrar. La señal viva en el cuerpo de quienes atestiguaron, la certeza muda de los que aprendieron a escuchar. La intuición, ese saber secreto, no pertenece a una casta selecta, ni a linajes místicos, ni es don aristocrático reservado a elegidos. Al contrario, es alfabetización de lo sutil, humildad práctica, disciplina invisible que iguala a quien la honra con honestidad y paciencia. No hay aquí trucos de feria, ni atajos mágicos para el ego, solo la práctica lenta, diaria, de preguntar y escuchar, de registrar y contrastar, de volver al silencio cada vez que la mente quiera apropiarse de lo que no le pertenece. Si algo queda claro tras cruzar este libro, es esto: el cuerpo sabe antes que la narrativa, el corazón ordena antes que la mente explique, y la realidad responde, sin excepción, cuando se pregunta con respeto, sin codicia y sin miedo. Podrás descubrir, con el paso de los días, que quienes se presentan como amos del mundo, aquellos que diseñan los relatos del hombre racional, entrenan en privado lo mismo que ridiculizan en público. Aprenden a filtrar la señal bajo 1000 disfraces de escepticismo, mientras la enseñanza oficial solo te instruye en el arte del ruido. Pero ya no importa, porque tu laboratorio, el que nunca podrán quemar, está abierto ahora mismo. No necesita paredes, ni cátedras, ni templos, cabe en 3 minutos de coherencia antes de decidir, en una pregunta limpia, en un diario honesto donde registrar la respuesta, y en una acción mínima, verificada, antes de apostar todo a una sola corazonada. Cuidarás este poder como se cuida el fuego en una noche fría, para dar calor, para proteger, para iluminar, nunca para incendiar el campo ni avivar guerras interiores. El mapa que pretendieron borrar, respirar, escuchar, anotar, probar, seguirá reproduciéndose donde haya un pecho que late y una voluntad dispuesta, sin importar la censura ni el desprecio de los que temen perder el monopolio de lo invisible. En cada persona dispuesta a observar una señal antes de un evento, a respetar un no sentido en el esternón, a dejar constancia de una coincidencia significativa, el cuaderno arde sin consumirse, porque ahora la memoria está escrita en la carne y en la confianza aprendida a solas. El resto, lector, hermano de camino, es práctica diaria y una promesa humilde. Usar la señal para servir a la vida, para proteger lo frágil, para dignificar tu existencia y la de quienes te rodean. Si llegaste hasta aquí, sabes que nada vuelve a ser igual. Has recuperado el mapa que no pudieron quemar, y en tu andar silencioso queda la marca de una generación que, aun bajo cenizas, sabe volver a encender el fuego sin permiso ni miedo. No hace falta más, tu señal, limpia y honesta, será la huella viva de lo que nunca podrán borrar.